Vamos a resolver la siguiente pregunta de la guía oficial del IPN. Si te das cuenta, está hablando de las leyes de Newton y de la fuerza de fricción. Para poder resolver esa pregunta hay que recordar lo que aprendimos en nuestro curso de preparación IPN. ¿Qué tal, chicos? En esta ocasión hablaremos sobre las 3 leyes de Newton. Las leyes de Newton se aplican principalmente a la dinámica. La dinámica es el estudio de las causas que originan un movimiento. Estas causas se llaman fuerzas y para que algo esté en movimiento, sí o sí tiene que tener una fuerza. Esto lo sabía Sir Isaac Newton y fue así como estableció las 3 leyes de Newton, nombrándolas como la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y pues la tercera ley de Newton, ¿verdad? Ahora bien, estas 3 leyes de Newton son de lo más fácil y aquí te las vamos a explicar. Recuerda que la primera ley de Newton se le llama también la ley de la inercia. Tiene un enunciado y el enunciado tal cual dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o continúa con un movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. Ok, esto es más fácil de explicar con ejemplos que con el enunciado. Observa bien, lo que te da a entender esta ley es que todo objeto siempre se va a mantener en reposo o siempre va a tener un mismo movimiento a menos de que alguien llegue y le aplique una fuerza. Un ejemplo muy claro, imagínate un balón de fútbol. Si tú lo pones en el campo de fútbol, pues va a estar en reposo, ¿cierto? ¿Cómo tengo que hacer para que se mueva? Pues llego y lo pateo, aplico una fuerza. De esta manera, el balón va a cambiar de reposo a un movimiento. O también, por ejemplo, ¿qué pasa si de repente va un balón corriendo? Pues para yo cambiar su movimiento, tengo que aplicarle una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera ley de Newton. Recuérdalo. Todo cuerpo siempre está en movimiento, a menos de que una fuerza interactúe sobre él. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de la segunda ley de Newton. Esta es más conocida porque es una fórmula. De hecho, es la única de las 3 leyes de Newton que aplica una fórmula. Te dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, o que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. El enunciado formalmente dice lo siguiente: siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Suena más complicado de lo que parece, ¿verdad? Para empezar, te describieron la fórmula. Tiene una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Describe tal cual la fórmula. ¿Y qué te quiere decir esto? Bueno, te quiere decir que un objeto siempre se va a mover en la misma dirección en la que tú apliques una fuerza. Y esta aceleración siempre se va a mover en esa misma dirección, ¿ok? Si yo tengo un balón de fútbol aquí frente de mí y yo lo pateo hacia enfrente de mí, la fuerza va a ir en esa dirección y la aceleración también irá en esa dirección. Es así de fácil. Si yo lo pateo para la derecha, pues va a ir a la derecha. Y si lo pateo para la izquierda, correcto, pues va a ir a la izquierda. Esa es la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Y también tenemos la tercera ley de Newton, mejor conocida como la ley de acción y reacción. El enunciado dice lo siguiente: cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza con igual magnitud, pero en sentido opuesto. Ley de acción-reacción. Recuerda esto. Cada que yo tengo un objeto y hago que interactúe con otro objeto, es la tercera ley de Newton. De hecho, esa es la clave para descubrirla. La tercera ley de Newton es la única que habla de 2 objetos, ¿ok? Te dice que si un objeto choca con otro objeto, se van a producir 2 fuerzas. Una es la que tú produces acá y la otra es la reacción de este lado. Lo puedes ver, por ejemplo, cuando tú empujas una pared. Tú puedes llegar y empujar una pared con una fuerza, pero la pared al mismo tiempo te está empujando a ti. ¿Lo has visto, por ejemplo, cuando juegan con unas pelotas gigantes? Van corriendo y chocan con esas pelotas. Las 2 personas salen volando en distintas direcciones porque se aplican 2 fuerzas, la de acción
y ¡pum! La de reacción. Siempre una fuerza va a actuar en sentido contrario a la que viene en acción, ¿sale? Esa es la tercera ley de Newton, recuerda. Únicamente es la fórmula que habla sobre dos objetos. Y también, nada más como un extra, vamos a hablar de la fuerza de fricción. ¿Qué es esto de la fuerza de fricción? Imagínate que tenemos lo siguiente. Pon una silla en el piso, ¿sale? Al momento de que se la silla en el piso, pues todo normal, ¿verdad? Si tú le empiezas a empujar, vas a escuchar un roce. Vas a escuchar cómo las patas de la silla están rozando con el suelo. Y dependiendo de en qué suelo estés aplicando esa fuerza, va a ser más fácil o más difícil moverla. Eso quiere decir que hay fricción. Cuando tú llegas y empujas una silla o un objeto, se produce una fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se va a crear por el peso de esta silla, que también se le conoce como la fuerza normal, nada más que es la de sentido opuesto, y un coeficiente de fricción que hay en el piso. Cuando tú empujas la silla, se genera una fuerza de fricción en sentido contrario. Es como cuando tú has intentado patinar. Probablemente lo has hecho en un piso de cerámica, y patinar es muy fácil y muy cómodo, hasta te gustaba jugar con esto. Y no había tanta fricción, no sentías tanta fuerza en tus pies. Pero ¿qué tal si tú quieres patinar en el pavimento? O quieres patinar en el pasto. Te va a costar mucho trabajo ir patinando, porque hay mayor fuerza de fricción. Entonces recuerda, esta fuerza de fricción se opone siempre al movimiento. De hecho, también hay una fórmula para calcularlo. La fuerza de fricción es igual a μ. μ es esta letrita y es el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal. La fuerza normal es equivalente al peso, pero en sentido contrario, ¿ok? Por cualquier cosa, es importante también tener la fórmula presente. Y listo. Estas son las 4 leyes de Newton. Que bueno, realmente nada más vimos 3. La ley de la fricción se deriva de estas otras 3, ¿sale? Con esto queda claro las 3 leyes de Newton y la fuerza de fricción. ¿Lo ves? Las leyes de Newton es de lo más sencillo. Vamos a responder ahora la pregunta. ¿Todo cuerpo continúa en un estado de reposo o de movimiento? Palabras clave. Rectilíneo, uniforme, excepto cuando se le obliga a cambiar de ese estado debido a fuerzas externas. Eso es la primera ley de Newton. Recuerda que los objetos siempre están en reposo a menos de que alguien llegue y los mueva con una fuerza. Entonces nosotros ya sabemos que el 1 se va con el B. Primera ley de Newton. Ahora, ese tiene 1 con B, pero estos no. Eso quiere decir que estos no pueden ser la respuesta correcta. Estamos aquí. Vamos a hacer el desempate. Puedes checarlo con el 2, o puedes con el 3, o con el 4. Vamos a ver todos para que veas que es de lo más fácil. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y se hace en la dirección de la recta en que se aplica la fuerza. Cambio de movimiento es proporcional a una fuerza. Estamos hablando de la segunda ley de Newton. Fuerza, aquí es igual a la masa por aceleración. Si una masa está acelerada, es porque está cambiando de movimiento, ¿ok? Y siempre va a ir en la dirección donde apliques esa fuerza. Por lo tanto, el 2 va con la segunda ley de Newton. O sea, que va con el C. Y listo. Esta es 2 con C y ya tenemos la respuesta correcta. Con esto ya sabemos que la respuesta es el inciso A. Pero vamos a corroborar las demás. Esto no lo tendrías que hacer en tu examen, pero para que veas que es muy fácil. Si dos objetos interactúan en tal forma que para cada fuerza que se ejerce sobre uno hay otra fuerza igual y opuesta, estamos hablando de la tercera ley de Newton, acción-reacción. Recuerda, si hay una fuerza de un objeto con otro objeto, se van a producir fuerzas contrarias. O sea, hace acción-reacción. Por lo tanto, el inciso 3 va con la letrita D, ¿ok? 3 con D. Y listo, mira. Eso es correcto, 3 con D. 4. Es la fuerza que actúa en dirección paralela a la superficie y que se resiste al movimiento. ¿Qué es eso que hace que el movimiento se resista? Pues la fricción. Entonces el 4 va con la fuerza de fricción. 4 con A. Y mira, sí es cierto. ¿Lo ves? Esto es demasiado sencillo. Recuerda que estamos resolviendo la guía oficial del IPN. Así que suscríbete y déjanos tu like.